Buenas noches. Comenzó la temporada de invierno en la zona andina del país. Según los estudios meteorológicos, se extenderá hasta finales de mayo. En la región Caribe comenzará a mediados de abril y se extenderá hasta junio. El invierno, desgraciadamente, siempre produce tragedias. Hoy, en la carretera entre Pácora y Aguadas, en Caldas, el conductor de un bus escalera perdió el control. Por la niebla murieron 5 personas. En Río de Oro, en Girón, en Santander, hubo una creciente y una persona murió. En general, la ola de frío en la zona andina se ha intensificado y se extenderá hasta mediados de mayo. La ola invernal. Nuestros invitados esta noche son los doctores Omar Franco, él es director del IDEAM, y el doctor Carlos Iván Márquez, director de gestión de riesgo de la Presidencia de la República. Doctor Omar, buenas noches. La situación que estamos viviendo. Buenas noches para usted y a mí y para todos los televidentes. Pues estamos en plena temporada de más lluvias del primer semestre del año. Esto trae consigo precipitaciones que inclusive en el mes de marzo quiero contarle al país que ha sido excesiva la precipitación de manera histórica. Tenemos ya un registro superior al 30% en la región andina de precipitaciones normales para la época. Pero también es importante advertir que nos hace falta abril. Nos hace falta mayo. Pero marzo es un mes habitualmente de invierno. Es un mes que lo denominamos meteorológicamente hablando de transición hacia la temporada de más lluvias. Es ese limbo que hay entre la época de menos lluvias y la época de más lluvias en el primer semestre. Trae consigo precipitaciones, pero lo que ha venido ocurriendo este año, y a medida es que las precipitaciones han venido siendo excesivas. Tenemos un registro superior al 30% de lluvias. Hay días en que no para de llover. Entonces, sí es importante entonces advertirle a los colombianos que se avecina el mes de abril, que trae consigo precipitaciones igualmente en el mes de mayo. ¿Peor que ahora, que en marzo? Y desde luego, pues sí, vamos a tener las precipitaciones históricas. Inclusive la climatología regular nos muestra que para la región andina vamos a tener lluvias de manera importante, vamos a tener inclusive algunos días más lluviosos. Y ahí es cuando empieza a incrementarse el nivel de riesgo de las poblaciones. En la medida en que hemos ya recibido bastante humedad, bastante precipitación, ya tenemos suelos con bastante humedad, ríos con unos niveles altos en algunas regiones del país y más precipitaciones, que es la que estamos esperando en abril, pues podría traer consigo problemas. Mejor dicho, Semana Santa, total invierno. Pues Semana Santa siempre es una época que llueve en el país, con excepción en la región Caribe, por supuesto, pero es importante ya activar los planes de contingencia, que es lo que Carlos Iván ha venido haciendo. Y esta temporada invernal afecta únicamente a la zona andina. En este momento sí, todo lo que es el centro oriente, el centro occidente y el suroccidente del país va a estar pasado por agua. ¿Y el Caribe? En algunas regiones, particularmente en la zona centro-sur de la región Caribe, en Córdoba, en Sucre, ya hemos tenido algunas precipitaciones. Al sur de esos departamentos, en el sur de Bolívar, hemos tenido algunas lluvias, pero lo que es el centro de la región Caribe, hacia el norte, todavía tenemos tiempo seco. ¿Y viene también una temporada de invierno en el Caribe? Por supuesto, la temporada regular de lluvias para esa región del país está prevista para el mes de finales de abril hasta el mes de junio para esa región del Caribe. El balance de lo que esta ola invernal ha causado, doctor Márquez. Pues mire, Yamit, nosotros hacemos comparaciones de temporadas similares. Hasta ahora llevamos 970 familias afectadas. ¿En dónde? Esas familias han sido afectadas en departamentos como Antioquia, Cundinamarca, Nariño, Caldas, Cauca y Chocó. Pero ponle que va a esta comparación. Comparando esta temporada del mes de marzo con una similar, sin niño y sin niña, que fue la del 2013, la afectación ha bajado demasiado. ¿Ah, sí? En ese entonces, a estas alturas... Ha bajado afortunadamente. Afortunadamente, porque en ese entonces eran 13.000. Ojo, en marzo del 2013 a esta fecha ya eran 13.000 familias. Y llevamos hasta ahora 970. Una persona fallecida, un desaparecido. Eso quiere decir que el trabajo de mitigación, las obras que hemos hecho, han servido para canalizar, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Girón. Hubo una persona que cayó al río por alguna situación de descuido, pero en Girón, que era tradicionalmente que ese municipio
estuviera inundado, hicimos una obra de mitigación. 1 kilómetro de protección lo terminamos el año pasado y hace que el río se canalice Pero y no usted haya afectación. menciona, doctor Márquez, la víctima de Girón únicamente, pero los accidentes de tránsito como el bus de hoy. Ya ve, eso es una situación preocupante, el tema de las vías, el tema del tránsito. En este momento se han presentado accidentes no solamente en Caldas, también se ha registrado un accidente hacia la zona de Putumayo, en recorrido hacia el Huila. Esta mañana un bus que traía unos pasajeros tuvo un accidente. ¿En dónde? Entre Mocoa y Neiva. Y- Y fue atendido, hay alrededor de unos 10 heridos y están reportando como 3 personas fallecidas. Entonces, lo que llama la atención en estos momentos es que la prevención vial es fundamental, aunque la vulnerabilidad ha bajado, pero también debe haber un compromiso humano. El compromiso humano es el tema del tránsito por las vías, el tema de la no exposición y el tema de acatar los pronósticos y las recomendaciones. Eso ha sido algo fundamental. ¿Y qué es lo que pasó en Palmira? En Palmira hubo unas lluvias en las últimas 24 horas por encima de lo normal. En Palmira encontramos nosotros que hubo una creciente en un río que llama el río Nima y el río Palmira. Ambos empezaron a generar como una especie de avalancha. Hubo una alerta temprana. Ahí hay que resaltar lo positivo. Evacuación preventiva por parte del Consejo Municipal de Gestión de Riesgos, de las autoridades locales. Esa avalancha hizo un impacto en Abocatoma. En Abocatoma, que capta agua para algunos barrios de Palmira. Y eso ha hecho de que de inmediato se active Barrios que están sin agua. barrios que estén sin agua. Que están sin agua. Que están sin agua, pero están siendo atendidos con carrotanques que tenemos con el Ejército de Colombia. Pero que Palmira tiene que unos 400.000 habitantes. Hay como unos 400.000 habitantes, pero estos son 3 barrios que han tenido una afectación y que son objeto de atención en estos momentos, mientras la Bocatoma... Lo de la Bocatoma es grave. Pues tocó pararla porque generó turbidez en el agua y eso tiene que decantar y hacer algunos arreglos de acoples que están haciendo una evaluación. Pero el plan de contingencia de entregar agua ya se reaccionó. Pero aquí lo clave, Yamit, es que esa avalancha arrastró, sí hizo alguna afectación, unos animales, como unos cerdos, unas gallinas y algunos otros efectos, pero no cogió por sorpresa a la comunidad porque se hizo una evacuación preventiva. Y doctor Márquez, ¿qué fue lo que pasó esta mañana entre Mosquera y Funza, llegando a Bogotá? Bueno, por las lluvias de los días anteriores ha habido caída de árboles y hoy al menos han registrado 3 en Bogotá. Ese fue el primero y generó problemas de fluido eléctrico. De manera inmediata los bomberos se han ido a ¿Y por qué problemas de fluido eléctrico? Porque al caer hizo conexión con unas cuerdas que afectan ya de una vez el tema del transformador. Se reaccionó rápidamente y el fluido se recupera de manera... Y ya el servicio se restableció. Esta mañana se recuperó. Y ya la zona está... La zona está controlada. ¿Y qué fue lo de Teusaquillo? Y en Teusaquillo se presenta nuevamente la caída de un árbol, se hace un control nuevamente, los bomberos acá en Bogotá tienen la capacidad de reaccionar rápidamente con equipo. También se recuperó y eso hace que mantengamos el seguimiento permanente. ¿Y qué fue lo de Puente Aranda? En Puente Aranda reincide el tema de caída de árboles. O sea que eso nos lleva a una situación de revisión con el IDIGER, con los bomberos, porque es una de las amenazas que se presentan. Recordemos que acá en Bogotá hemos tenido inclusive muertos por caída de árboles. Y ese es un trabajo que se está haciendo de seguimiento permanente. Tenemos la capacidad de reaccionar rápidamente, pero también hay que continuar haciendo la revisión de la situación que se encuentran los árboles muchas veces por mucho tiempo. Árboles que tienen muchos años y se conservan como tales, pero la amenaza se da en estos momentos. En algún momento, doctor Franco, cuando hubo una situación similar de caída de árboles viejos, el gobierno de Bogotá decidió talar esos árboles que ya están prácticamente muertos y amenazan con derrumbarse. ¿Qué pasó con eso? Pues básicamente ya es una práctica que inclusive no es en términos prácticos lo que uno pueda recomendar porque pues desde luego pues surten otras voces, ¿no? De protección a los árboles, pero sin embargo, como dice Carlos Iván, nosotros sí creemos que ese inventario de árboles en riesgo tiene que construirse por parte del IDIGER
con el jardín botánico e intervenir esas especies, porque la mayoría de esas especies están asociadas a pinos, que son especies introducidas, que pues por supuesto reflejan una intervención forestal de hace muchos años, pero por supuesto esas especies hay que poderlas aprovechar y disponerlas en un lugar de alguna forma donde no puedan causar este daño. La gran mayoría de esos árboles tienen estos problemas, se pudren en su parte basal y pues obviamente por el transcurso de los años con la humedad pierden consistencia y con un vendaval, con una precipitación enorme pueden causar un problema gigantesco. Pero es que hubo un momento hace unos años que hubo ese debate en Bogotá en donde se pedía por parte de residentes que viera amenazada su residencia con árboles que están viejos y amenazados con derrumbarse, en que se talaran árboles que ya no viven. Desde luego, esa actividad, esa discusión se dio hace mucho tiempo, Sí. se quedó tal vez allí en esa iniciativa porque, pues, ya le digo, hay sociedad o comunidades que pues protegen estas especies, pero yo creo que la discusión finalmente entre el IDIGER y las comunidades tienen que activarse nuevamente para revisar integralmente esto. Inclusive, doctor Franco, en ese momento hubo una especie de censo de árboles en Bogotá y la opinión pública nos quedamos todos sin saber qué pasó. Sí, esa es una buena pregunta, Yamil, porque realmente Pero usted no sabe qué pasó. nosotros no tenemos ese manejo, ese conocimiento de qué pasó con ese inventario, pero la práctica realmente sí se debe hacer. Ese inventario, inclusive no solamente en Bogotá, fíjese que en Medellín también ha habido problemas, en Cali ha habido problemas, en los cascos urbanos más grandes tenemos problemas con caída de árboles, y históricamente ha venido sucediendo. ¿Y usted sería partidario de que estos árboles que están de pie pero muertos y que amenazan con caer fueran talados? Hay que hacer un aprovechamiento responsable de esos árboles. Eso quiere decir que esas especies que están teniendo esa condición, enfermos, con algunas dificultades mismas de resistencia, hay que reemplazarlos por especies. ¿Y eso a quién le corresponde hacerlo? Pues desde luego lo puede hacer el IDIGER con la Secretaría de Ambiente, con el Jardín ¿Pero Botánico aquí quién en Bogotá. dispone a hacer eso? La Secretaría de Ambiente. ¿Y usted es partidario de que lo hagan? Desde luego tiene que hacerse porque hay que prevalecer la vida sobre la gente, sobre las personas, las afectaciones que puedan llegar a tener. Esas especies lo que hay que es aprovecharlas y reemplazarlas por especies autóctonas propias que tengan una resistencia importante y que puedan de alguna manera perdurar en el tiempo y que la sociedad se involucre a conservarlas. Eso es lo que hay que hacer. Pero sin lugar a dudas esas especies hay que aprovecharlas. Ahora viene la temporada de Semana Santa. ¿Qué nos espera? En un momento, regresamos. A ver, doctor Carlos Iván, medidas preventivas para evitar tragedias por esta ola invernal. Activar los planes de emergencia y contingencia por todos los municipios ¿Qué del quiere país. decir planes de Es contingencia? decir, revisar las zonas de inundación y las zonas de deslizamiento y evacuar preventivamente. Eso lo hacen las alcaldías, las gobernaciones y las corporaciones autónomas, pero con un compromiso importante de la comunidad. Pero usted sabe que es muy difícil lograr evacuar zonas en peligro porque los propietarios de su casita no se resisten a dejar todos sus bienes ahí y salir corriendo. Pero ya hay cultura de la evacuación. Le coloco un caso. En la zona del Huila, hace 4 semanas, una creciente majestuosa en 3 municipios. 2.000 personas acataron la evacuación preventiva. 2.000 personas que no fueron arrolladas. Entonces, a la comunidad hay que decirles, cuando haya el sistema o orden de evacuación, por favor, a sitios seguros. Segundo, mantener los sistemas de alerta temprana con los pronósticos que da el IDEAN. El IDEAN siempre anuncia cuál es la zona donde va a llover más. Allí siempre se hacen limpiezas preventivas, Entonces, doctor Márquez, perdón, hagámoslo de una vez. ¿En qué zonas va a llover más a partir de hoy? Bueno, tenemos alertas en este momento, Yamid, en departamentos como el Valle del Cauca, Tolima, el departamento del Chocó, los departamentos del eje cafetero, por supuesto Tolima, yo diría que todos los departamentos de la región andina, Cundinamarca, Boyacá, Santanderes, los departamentos de los valles interandinos, es decir, los que de la cuenca del río Cauca, el río Magdalena, en términos de los municipios ribereños, tienen que empezar allá a registrar, desde luego, un aumento progresivo de los niveles de los ríos, tanto Cauca como Magdalena. Y allí, por supuesto, todos los ríos aportantes van a empezar a tener un incremento sustancial en niveles
Y por supuesto todo lo que señala Carlos en términos de las crecientes súbitas es lo que vamos a empezar a registrar. Es decir, doctor Omar, hasta ahora está comenzando. Exactamente, hasta ahora estamos empezando a subir los niveles, inclusive en el río Magdalena pues estamos ya mostrando algunas condiciones, de algunos comportamientos de las ondas que vienen ya de las lluvias que hemos tenido en los últimos días. En el río Cauca, toda la cuenca alta del río Cauca está en alerta, tanto naranja como roja, por niveles de los ríos. ¿Y qué hacemos con las poblaciones que viven en las riberas de los dos ríos? Ese es un tema, como lo señalaba hace unos días, un tema ya de ordenamiento y uso del territorio que ha venido afectando sustancialmente la historia del país en estos temas. Y por esa razón, la cultura de ese reconocimiento de riesgo de la evacuación que tiene que empezar a hacer carrera en Colombia, porque lo que sí no podemos es seguir viendo y registrando emergencias a base de que la población no tenga la posibilidad de tomar una decisión, en este caso de salvaguardar la vida. Todos los municipios de alta montaña, el día de hoy entregamos una información al país muy importante. El 31% de la población colombiana está en un nivel medio a alto de riesgo por deslizamientos o crecientes súbitas. Eso es más o menos 12, 13 millones de personas que en este momento tienen una condición de riesgo. El 28% de la población colombiana está amenazada de manera importante por inundaciones, producto de crecientes súbitas o inundaciones lentas. De más de 10 millones. Entonces estamos hablando de mucha población que ya por sus propias condiciones naturales tienen esa amenaza. Y por eso el conocimiento es importante para que los alcaldes municipales, los gobernadores tomen decisiones sobre la información que entregamos el día de hoy. ¿Qué decisión pueden tomar? Obras de mitigación, como lo señalaba Carlos Iván. Pero es que, Yamid, es un tema histórico. Sí, pero digo, mientras hacen la obra, ir a la balanza. No, desde luego, pero sirve de manera indicativa para tomar decisiones de evacuación, de protección, de monitoreo. Y entonces, ¿cuáles son las zonas en riesgo, doctor Márquez? Nosotros tenemos unos mapas de riesgo por amenaza de inundaciones y deslizamiento, que involucra las zonas que son vulnerables a esas situaciones. ¿Qué son cuáles? Que son las zonas del suroccidente de Colombia, especialmente Cauca, Nariño, Valle. El eje cafetero... Perdón, Cauca, Nariño y Valle son las que más riesgo en estos momentos muestran ahora. Por las lluvias de ahora. Riesgo de... deslizamientos. Siguen hacia la zona del eje cafetero el departamento de Caldas. Es susceptible a esos deslizamientos. Caldas. En la zona del nororiente del país están lo que corresponde a Santander, parte del norte de Santander. Y tenemos el departamento de Antioquia, que tiene una recurrencia permanente de deslizamientos. Ahora, por inundaciones, se mantiene el departamento del Chocó. Casi en sus 22 municipios tienen amenazas de inundaciones. Y la cuenca que tiene que ver del río Cauca y el río Magdalena en su recorrido que va desde el Cauca, desde el Valle del Cauca hasta Risaralda, y el Magdalena en la parte media, que involucra el departamento del Tolima y Cundinamarca, que son las que han generado unas situaciones especiales. Yamid, pero usted ha hecho también una pregunta clave y no tenemos que comprometer a la comunidad. La no exposición en estas zonas es la que hace que hayan menos afectaciones. Y le pedimos a la gente no se ubique en zonas de deslizamiento en estos momentos. Pero si viven ahí. Pero muchas veces, Yamid, se da la alerta temprana y se le da el sitio para que pasen la temporada y tienen que hacerlo, porque es la vida. La no exposición no cruzar un río con creciente. La no exposición es no manejar de noche, no transitar gente por las vías donde hay amenaza de deslizamiento. La mayor parte de los accidentes... Ahora que usted habla de eso, doctor Márquez, ¿cuáles son las horas de niebla en la región andina? Se da lugar en las horas de la madrugada. ¿De las qué a las qué? Desde las 5 de la mañana a las 6, 7 de la mañana tenemos una condición de baja visibilidad. Inclusive en la madrugada, desde las 4 de la mañana. Y las horas de la noche, al final de la noche, tipo 11, 12 de la noche, es donde se registra una mayor intensidad muchas veces en las precipitaciones. Lo que dice Carlos, Yamid, es que es importante invitar a las empresas transportadoras que se documenten bien antes de tomar una decisión de viajar en las horas de la madrugada, porque el riesgo va a aumentar. El deslizamiento y la creciente súbita por lo general sucede en términos de noche, porque tenemos mayor intensidad en las precipitaciones. ¿Qué pasó con la ayuda que ofrecimos nosotros a Perú? Nosotros le entregamos ayer, Yamid, 30 toneladas de asistencia humanitaria clasificada. Ayer mismo lo que fueron alimentos y no alimentos,
carpas, se les entregó para llevarlo hacia la zona norte. Yo mismo fui por instrucción del señor presidente de la República. El gobierno pidió apoyo logístico. ¿Y el gobierno de Lima? Solicitó a Colombia, al presidente Santos, 4 helicópteros. Perú. Nos lo solicitó. Desde ayer están 2 Black Hawk y 2 MI del Ejército y de la Policía apoyando la operación. ¿Cuántos muertos hay ya en Perú? Hay 75 muertos registrados. Hay cerca de 100.000 personas damnificadas y alrededor de 600.000 afectadas. Afectados porque quedaron en zonas retiradas, pero directamente hay alrededor de 100.000. Este fenómeno del Perú podría presentarse en Colombia. Yamil, ese es un fenómeno meteorológico puntual, focalizado entre las costas del litoral del Pacífico, por supuesto, peruano y ecuatoriano. Tenemos una temperatura importante en el Océano Pacífico de la zona superficial y subsuperficial, pero no tiene nada que ver con las condiciones actuales en Colombia. Con un niño típico en esta región produce lluvias, como está ocurriendo, pero en Colombia serían menos lluvias, porque la respuesta a ese fenómeno es distinta. ¿Y Chile? En Chile nosotros hicimos lo contrario, atender lo que fueron los incendios forestales. Sí, movilizamos una brigada. Pero también dimos ayuda. Dimos ayuda por 15 días, controlamos incendios, movilizamos personal autónomo. El gobierno de Chile, hasta que hicimos todo el control, atendió a nuestra brigada y fue traída por el mismo gobierno de Chile. Nosotros los movilizamos con la Fuerza Aérea y ellos, en agradecimiento, en sus aviones, trajeron a nuestro equipo que hizo un trabajo extraordinario en el control de incendios. Ahora, ustedes saben la manera como termina nuestro programa. Invierno. Prevención. Preparación y cuidado. Derrumbes. Responsabilidad. Mortales. Navegación terrestre. Mucho cuidado. Realmente, más que por eso, responsabilidad. Una amenaza latente en temporada de lluvias. Consejo. Trabajo en equipo. El consejo, la mejor opción, prevenir. Petición a los habitantes de este país en esta ola invernal que comienza. Atender las alertas emitidas por las autoridades competentes. Colaborar a las autoridades locales y colaborarse a sí mismo. Información. Consulta permanente. Actividad rutinaria como sistema. IDEAM. Trabajo las 24 horas del día con información para tomar decisiones. IDEAM. IDEAM, nuestro informativo permanente de lo que puede ocurrir y de lo que está ocurriendo. Que ojalá sea así, doctor Franco. Esperemos que no tengamos emergencias que lamentar. ¿Ustedes confían, sí o no, en la información que suministra habitualmente el IDEAM sobre pronósticos del tiempo? ¿Confían en eso, sí o no? Pues sométase a No hay problema. Yo sí. Yo también. Resultados del sondeo al final de la emisión. Vienen las noticias del día en la emisión central del Noticiero CM.